Bueno, mis amados hermanos, ya casi buenas tardes. Ahora vamos a continuar con la Escuela de Formación Cristiana, allá desde sus hogares, en sus casas, hermanos. Pues todos los que están conectados estaremos atentos a la lección que toca el día de hoy, porque como han notado en días anteriores, en semanas anteriores hemos estado hablando acerca de por qué tenemos que hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy nos toca ver la lección número 26, misma que está allá en la página 137 de nuestro libro que estamos viendo en este año. Y el título de la lección, hermanos, es ¿por qué evangelizar es un decreto ineludible? El título del día de hoy, ¿por qué evangelizar es un decreto ineludible? Vamos a orar a nuestro Dios para que todos estemos atentos a su palabra en esta hora ya casi de la tarde, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos, porque estamos alegres, oh Dios, y gozosos, después de haber tenido nuestro culto de adoración a tu santo nombre. Ahora, Padre, permite, Señor, que nuestros hermanos allá desde sus hogares, todos, Señor, estemos atentos, oh Padre Santo, a la enseñanza, Señor, que nos traes en este momento, Padre eterno. Permítenos, Señor, que nada, Señor, nos estorbe, sino que, Padre Santo, abramos nuestras mentes, porque todo es, Señor, a la luz de tu santa palabra. Gracias te damos, buen Padre Celestial, y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la lectura del día de hoy, hermanos, en esta lección es un pasaje importantísimo para todos nosotros, el cual se encuentra en Mateo capítulo 28 del 16 al 20. Vamos a darle lectura allá desde sus casas con sus vistas, o lo pueden hacer también hablándolo, hermanos. Pasaje hermoso de la palabra, Mateo 28 del 16 al 20. Le voy a dar lectura a estos 5 versículos de la palabra del Señor. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, el objetivo de esta lección, hermanos, es comprender la razón central de la evangelización en el contexto bíblico, del mandato de la gran comisión, e involucrarnos correctamente en la tarea evangelizadora. Hay una anécdota que el escritor del libro que tenemos, es una anécdota verídica, es acerca de 2 siervos del Señor, que uno fue teólogo y el otro fue maestro allá en el seminario
en este lugar de Pittsburgh, en Estados Unidos. Y es acerca de, el primero se llama Robert Charles Sproul. Y él dice en su libro, Escogido por Dios, relata, dice, la experiencia cuando fue interrogado acerca del sentido y urgencia que tiene la evangelización ante el decreto inmutable que decide la salvación. El doctor Herzner, otro siervo del Señor, John Henry Herzner, él fue un profesor de historia de la iglesia en el seminario teológico. En una clase del seminario menciona Sproul, dice que lanzó la pregunta: muy bien, caballeros, si Dios ha decretado soberanamente la elección y la reprobación desde la eternidad, ¿por qué deberíamos preocuparnos acerca de la evangelización? Es una pregunta que lanzó el maestro del seminario. Entonces Sproul, dice él, que en un momento dado no supo qué responder ante una pequeña razón por la que deberíamos preocuparnos. Dice, y se quedó él como estático, no supo qué responder en un momento dado. Pero finalmente menciona él, dice que contestó de esta forma: Cristo nos manda a evangelizar, porque es decreto de Cristo. Y sigue diciendo Sproul, si Jesucristo nos envía a predicar el evangelio, no es una pequeña ni simple razón, es la razón más poderosa para hacerlo. Yo no lo haría si la orden viniera de otra persona. Pero hay que entender que la iglesia y autoridades nos ayudan con esta tarea evangelizadora. Y el soberano, el Señor de señores, quien impulsa la tarea evangelizadora, es el que demanda que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Así que evangelizar es una cuestión de obediencia, dice Sproul. Y esta no es una pequeña tarea, es la más grande tarea que nuestro Salvador nos manda a hacer. La palabra clave es la obediencia al mandato de la Gran Comisión. Así, el Señor es glorificado cuando obedecemos este mandato. Y esto es porque Cristo lo ha mandado. Nosotros debemos cumplir la Gran Comisión como un acto de obediencia que glorifica a aquel que nos envió. Finalmente, dice Sproul, no podemos minimizar esta tarea, pero sí cumplirla. Entonces, la obediencia, hermanos, es el cumplimiento de un mandato o una orden. Ahora, la autoridad divina es determinante para nuestra tarea. En el versículo número 18 del pasaje que leímos, hermanos, Mateo 28, versículo 18, dice el versículo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder que Cristo tiene, hermanos. ¿Por qué? Porque Él todo lo da, todo lo hace, Él tiene todo el derecho. El oponernos a desobedecer es desafiar el poder y la autoridad de Jesús. Pues el poder y el derecho
pertenecen solamente a Él, a Jesús. El poder en manos de algunas personas es peligroso, dice este otro escritor, teólogo, que a veces lo hemos mencionado, Charles Spurgeon. Dice él, el poder en manos de algunas personas es peligroso, pero el poder en las manos de Cristo es bendecido. Y menciona, dejen que tenga el poder, dejen que haga lo que quiera con él, porque no puedo desear nada sino lo que, porque no puede desear nada sino lo que es correcto, justo, verdadero y bueno. Creemos en este poder y descansamos en él, menciona Charles Spurgeon. Él nos envía a predicar su evangelio con su autoridad, porque en el versículo dice toda potestad, hermanos, ¿sí? Con su autoridad, su poder y su derecho. O sea que nosotros debemos de estar, hermanos, bien seguros y confiados. Porque a veces nos podemos preguntar, cuando llevamos el evangelio a las personas, y si no se arrepienten después de escuchar el evangelio, para nada debemos de preocuparnos, pues Dios es el que hace y obra conforme a sus designios eternos. Él es soberano. Hay dos casos que presenta el escritor del libro, ahí si los que tengan abierto el libro, dos casos importantes que menciona el escritor, hermanos. El caso de Jonás, cuando fue a profetizar la destrucción contra Nínive. Pero ¿qué pasó finalmente? Dios no destruyó Nínive. Allá en el capítulo número 3 de Jonás. Otro caso es el de Ezequiel, a quien Dios envía a predicar su palabra a un pueblo rebelde, a un pueblo duro de corazón. Allá en Ezequiel capítulo 2, y en el versículo número 7 dice, le manda a decir el Señor, ahora sí que de plano a un pueblo que no escucha ni entiende. Y entonces en el versículo menciona ahí, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. A todo esto, ¿qué es, hermanos? Es que Dios es soberano y su potestad, autoridad y derecho no se cuestionan para nada, porque Él es y hace lo que quiere. ¿Sí? Recordémonos que en la palabra también se menciona que Él da misericordia a quien quiere, porque Dios es soberano, hermanos. Una promesa hermosa en el versículo número 19 del capítulo 28 de Mateo, lo que leímos, hermanos, versículo 19, dice ahí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, id. Y así es, hermanos, como Jesús tiene potestad, estamos por tanto obligados a ir, porque es su autoridad la que nos envía, es su autoridad la que nos guía, su autoridad la que nos fortalece. Su obra y su mensaje seguirán en el mundo a través de sus discípulos.
Dice el versículo: id y haced discípulos a todas las naciones. Esto sin duda, hermanos, estas palabras nuestro Señor Jesucristo se las dijo a sus discípulos allá en Galilea, ya después de resucitado. Como era el inicio, los discípulos todavía, en un momento dado, hermanos, no estaban capacitados. Pero el Señor les dijo: id. Nuevamente este escritor, Charles Spurgeon, dice: ¿a quién enviaba? Porque Pedro, dice, era impulsivo y obstinado. Juan pide que baje fuego del cielo para destruir a los hombres. Felipe ha estado mucho tiempo con el Señor y no le ha conocido. Tomás tuvo que poner su dedo en las marcas de los clavos, porque si no, no iba a creer. Pero el Señor creyó en ellos para ir y hacer discípulos, aunque no hubiese poder en ellos. Pero menciona el escritor Spurgeon, podría pasar el pensamiento de nuestro Señor Jesús: no importa, ustedes vayan, porque todo el poder está en mí. Por tanto, vayan bien seguros y hagan discípulos por todas partes, sin distinción, y bautícenlos, como lo menciona el versículo, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vamos al versículo 20, hermanos. Precioso versículo. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles. ¿A quién? A todos aquellos a los que les iban a anunciar esas buenas nuevas. La enseñanza conforme al Evangelio de Jesús. Como dice allá en la carta del apóstol Pablo a Tito, versículo 1 del capítulo 2, y le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que está de acuerdo con lo que está en la palabra de Dios. Predicarla en todo tiempo. Segunda de Timoteo 4:2. Y andar caminando confiados y seguros. El Salmo 34:11 menciona esto: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Por qué, hermanos? Porque el cumplimiento de esta comisión, en el cumplimiento de esta comisión no estamos solos. Él camina con nosotros. Aunque caminemos en pruebas duras, en pruebas difíciles, Él siempre será nuestro amparo y nuestra fortaleza. Salmo 46:1. Y si hemos de tropezar fuertemente por ahí, hermanos, y morir, alguien dijo por ahí: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 2:21. Y es que Dios en su soberanía, hermanos, nos encomienda a través de la autoridad dada a nuestro Señor Jesucristo
esta hermosa tarea de la gran comisión. El no cumplirla, estamos en desobediencia. Y es que, hermanos, además, ¿cómo no ir si su presencia significa ese privilegio que tenemos nosotros? Su presencia significa protección, porque Él siempre está presente. Su presencia significa poder, porque trabajamos en su nombre. Su presencia significa paz y estamos confiados. Así que, hermanos, vayamos y comuniquemos con alegría y gozo, sabiendo que Él va con nosotros. Allá en Romanos capítulo 10, versículo 15, menciona que nuestros pies son hermosos. ¿Sí? El versículo dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, hermanos, no hay nada en lo cual nos estorbe este bello caminar de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jesús así nos lo ha mandado. Además, dice el versículo 20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar a nuestro Dios. Nuestro Dios y buen Padre, qué bueno eres, Señor. Porque a través de tu santa palabra, Señor, nos das esta hermosa tarea, Padre, de la gran comisión, Señor, que mandó nuestro Señor Jesucristo en aquel maravilloso día, Señor, que habló, Señor, con sus discípulos y dándoles, Padre Santo, esta hermosa orden de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Hablar de ti, oh Padre Santo. Gracias, Señor, porque a través del Señor, de tu santa palabra, nos das, Padre eterno, el ánimo, la fortaleza de saber, Señor, que tú nos acompañas, que la presencia de tu buen Espíritu, Señor, siempre está presente a nuestro lado. Gracias, oh Padre eterno, por esta hermosa enseñanza de este día acerca de la gran comisión, la tarea evangelizadora que cada uno de nosotros tiene. Alabado seas y bendito seas. La gloria solo sea para ti, Señor. Te lo pedimos todo esto y te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos, por seguir con nosotros hasta este momento y gracias por estar conectados hasta esta hora también en la Escuela de Formación Cristiana. Damos gracias al Señor por sus vidas. Dios les bendiga grandemente y pues estaremos viéndonos el próximo domingo si así el Señor nos lo permite. Que tengan bonita tarde, cuídense mucho. Creo que pues aquí estamos escuchando la lluvia muy fuerte y no sé cómo están por allá por donde viven, pero cuídense mucho, hermanos. Dios les bendiga.